Zombie Reddit, la historia de hoy es... Perdí a mi hijo por falsas acusaciones de abuso, hasta que descubrí que su amante tenía un secreto. Los meses recientes han sido indescriptiblemente difíciles. Es una experiencia que no le desearía a nadie, excepto quizás a mi ex esposa, quien ha demostrado ser una persona tremendamente dañina. Me cuesta comprender cómo pude enamorarme de alguien así. Tal vez fue su capacidad para ocultar su verdadera naturaleza, presentándose como una persona ejemplar durante años. O quizás realmente era diferente entonces y experimentó una transformación radical. La incertidumbre me consume y me disculpo si mis pensamientos parecen desordenados, pero necesito expresar todo esto. He estado en silencio demasiado tiempo, incapaz de buscar apoyo, ya que ella ha conseguido poner a todos mis amigos en mi contra. Mi nombre no es relevante, tengo 44 años y mi ex esposa, llamémosla Pamela, tiene 39. Nos conocimos hace 15 años en un establecimiento nocturno donde surgió una conexión inmediata. Nuestra relación se desarrolló durante aproximadamente 2 años antes de contraer matrimonio. Mis recuerdos de ese periodo son excepcionalmente positivos. No había señales preocupantes. Incluso su familia parecía encantadora. No puedo decir que pasé por alto indicadores de su verdadera personalidad, porque todo transcurría con notable normalidad. De hecho, superaba las expectativas. El embarazo llegó poco después de la boda, y así nació Oliver, ahora un adolescente de 14 años. Durante el primer año después de su nacimiento, comencé a notar cambios sutiles en Pamela. Inicialmente, atribuí estos cambios a una posible depresión posparto. Fue un periodo complicado para nuestro matrimonio, ya que me sentía perdido sobre cómo manejar la situación. Aunque estaba dispuesto a aprender, reconozco que no fui perfecto. Años después, ella expresó que sintió falta de apoyo de mi parte, a pesar de mis esfuerzos evidentes. Para ella, aparentemente no fue suficiente. Acepté su perspectiva y lo discutimos, llegando aparentemente a un entendimiento. Sin embargo, siempre sentí que guardaba cierto resentimiento, aunque ella insistía en que eran ideas mías y que lo había superado. Cuando Oliver cumplió su primer año, Pamela declaró firmemente que no deseaba más hijos. Esta declaración me tomó por sorpresa, considerando nuestras conversaciones previas sobre formar una familia numerosa. No hubo espacio para debate, aunque yo lo hubiera deseado. Para entonces, podía percibir cierta frialdad en nuestra relación y no quería empeorar las cosas, así que acepté su decisión. Después de todo, ella sería quien atravesaría el proceso físico del embarazo y el parto. La realidad de tener un hijo único me entristecía, pero me resigné a ello. Si ese iba a ser nuestro camino, tendría que adaptarme. A pesar de los desafíos iniciales post-matrimonio, conformábamos una familia feliz, o al menos eso quiero creer. Pamela había dejado su empleo después de casarnos por decisión propia, pero cuando Oliver alcanzó los 5 años, expresó su deseo de reincorporarse al mundo laboral. Me mostré algo escéptico debido a la ausencia de familia cercana y el costo considerable de la guardería. Sin embargo, después de analizar nuestra situación financiera, determinamos que era viable. Ella enfatizó que su motivación iba más allá de lo práctico. Sentía que había perdido su identidad personal y atravesaba un periodo emocionalmente complicado. Esta revelación fue suficiente para que abandonara cualquier objeción, y así retomó su vida profesional. Contrario a mis preocupaciones, el trabajo tuvo un efecto revitalizante en ella. Se mostró más involucrada con Oliver, más animada, y nuestra dinámica familiar mejoró notablemente. Había temido que las responsabilidades laborales la abrumaran, pero sucedió exactamente lo opuesto, lo cual me alegraba inmensamente. Jamás imaginé que ese lugar de trabajo se convertiría en el origen de mi desgracia. Durante la pandemia de COVID, muchos empleados de su empresa fueron despedidos. Era una pequeña empresa local que inicialmente contaba principalmente con personal de mayor edad. Las dificultades durante la pandemia resultaron en la adquisición por parte de una firma más grande, que procedió a prescindir de gran parte del personal original. Pamela logró mantener su puesto, aunque en modalidad remota. Al principio le costó adaptarse a la nueva cultura empresarial. Era significativamente diferente y manifestaba su descontento frecuentemente. Le sugerí que podría renunciar si no se sentía cómoda, pero ella se mantuvo firme en su decisión de no quedarse en casa. El mercado laboral estaba complicado y no quería arriesgarse al desempleo. Con el tiempo, se adaptó a la nueva dinámica y las cosas parecieron normalizarse. Su oficina adoptó un modelo híbrido hace 2 años, a finales de 2022,
con la expectativa de que todos retornaran completamente a la oficina en 6 meses. Al menos eso fue lo que me comunicó y confié en su palabra. Cuando comenzó a trabajar presencialmente, noté cambios significativos. Comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina, llegaba a casa visiblemente agotada y cada vez que preguntaba por su estado, atribuía todo a una intensa carga laboral, lo cual parecía razonable. Como consecuencia, estaba constantemente exhausta. Cualquier tiempo libre que tenía prefería dedicarlo a Oliver. Nuestra relación se transformó gradualmente en algo más parecido a una convivencia entre compañeros de vivienda que a un matrimonio. Mis intentos por abordar la situación o mejorar las cosas fueron recibidos con total indiferencia. La frustración se acumulaba y experimenté altos niveles de estrés y malestar durante gran parte de los últimos 2 años. Intenté diversas aproximaciones, sugerí terapia, organicé vacaciones, busqué dialogar, pero nada surtió efecto. Ella simplemente reía y sugería que debía aceptar que estábamos envejeciendo y las cosas no podían ser como antes. Su capacidad de persuasión era tal que logró manipularme hasta el punto de hacerme sentir culpable por desear una relación matrimonial funcional. Aparentemente me resigné, aunque internamente la situación me consumía y tenía la persistente sensación de que algo no estaba bien. Carecía de motivos concretos para sospechar, no tenía pruebas ni evidencias de comportamiento inadecuado, nada tangible. Sin embargo, una parte de mí intuía que algo andaba mal y sentía la necesidad de investigar. Me avergüenza admitirlo, pero comencé a revisar su teléfono el año pasado. Durante aproximadamente 3 meses, lo examinaba casi diariamente. Esperaba encontrar evidencia de infidelidad o algo sospechoso. Revisé sus registros de llamadas, mensajes, correos electrónicos, todo, pero no encontré nada irregular. Llegó un punto en que me di cuenta de que cada vez que revisaba su teléfono, deseaba encontrar algo comprometedor. Al menos así mi sentimiento de culpa por dudar de ella tendría justificación, pero nunca encontré nada. Después de 3 meses, concluí que quizás estaba siendo paranoico y era momento de aceptar las cosas como eran. Me convencí de que no había nada malo más allá de lo aparente y que quizás así era como evolucionaban las parejas con el tiempo. No era la situación ideal, ni remotamente, pero parecía que no había mucho más que pudiera hacer excepto aceptarlo. Así que durante la mayor parte de 2023, las cosas parecían estabilizarse. Ya no me encontraba constantemente estresado y paranoico por ella. Dejé de obsesionarme tratando de entender su comportamiento. La tensión entre nosotros incluso pareció disminuir, comenzamos a pasar más tiempo juntos y finalmente sentí que la oscuridad que envolvía nuestro matrimonio comenzaba a disiparse. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentar el colapso total. En febrero de este año decidí sorprender a Pamela en su trabajo. Conocía la ubicación de su oficina y planeé llevarle sus flores preferidas. Incluso confirmé con ella que estaría en la oficina ese día y respondió afirmativamente. Para mi desconcierto, al llegar, la recepcionista me informó que Pamela no se encontraba en las instalaciones. Cuando pregunté sobre su regreso, la recepcionista me miró confundida y preguntó qué asunto tenía con ella. Le expliqué que era su esposo y había venido a sorprenderla, pidiéndole que mantuviera mi visita en secreto. Su expresión inicial de sorpresa se transformó en algo más revelador. En ese momento, mi intuición me advirtió que algo andaba mal y que esta pequeña sorpresa tomaría un giro inesperado. La recepcionista, llamémosla Amanda, me informó que Pamela no trabajaba en la oficina de lunes a miércoles, solo jueves y viernes. Le comenté que Pamela había estado trabajando en la oficina 5 días a la semana desde el fin de las restricciones por COVID, pero Amanda me aclaró que la empresa mantenía una política híbrida y ningún empleado asistía presencialmente toda la semana. Me quedé atónito, sin saber cómo proceder. Le pedí a Amanda que mantuviera mi visita en confidencialidad, lo cual me aseguró que haría. Además, me proporcionó una nota con un número de matrícula vehicular, sugiriendo que debería prestarle atención. Comprendí la implicación, aunque me resistía a aceptarla. No podía obligarme a aceptar la realidad que se presentaba ante mí, pues significaría el fin de mi matrimonio y de mi vida tal como la conocía. Agradecí a Amanda y decidí seguir los movimientos de Pamela durante los días siguientes. En menos de una semana, confirmé mis temores. Estaba manteniendo una relación extramatrimonial. La observé con un hombre dirigiéndose repetidamente a la misma residencia, y la conclusión era inevitable. Para ese momento me encontraba tan devastado emocionalmente
que solo deseaba que la pesadilla terminara. Ni siquiera me molesté en investigar la identidad del individuo. Cuando Pamela regresó del trabajo un día, le comuniqué que estaba al tanto de todo y que ya no deseaba continuar con nuestra relación. Le expresé mi deseo de divorciarme y le solicité que abandonara la casa con todas sus pertenencias dentro de la semana. Su reacción inicial fue de total incredulidad. Comenzó a reír, intentando convencerme de que estaba equivocado y que nada de esto era cierto, pero me mantuve firme. Le aseguré que conocía toda la verdad y que estaba demasiado involucrado emocionalmente como para ser manipulado nuevamente. El divorcio era la única solución viable. En ese momento, perdió el control completamente. Pude verlo en su mirada. Su comportamiento se tornó errático. Comenzó a gritar y a arrojar objetos. Insistía en que no podía hacerle esto, que ella no había hecho nada malo y que no me permitiría abandonarla. Sus gritos eran ensordecedores, y aunque una parte de mí también quería gritar, ya no tenía energías para hacerlo. Permití que continuara con su arrebato. Intentó provocar una reacción en mí, pero me negué a darle esa satisfacción, lo que aumentó su frustración. Finalmente, al darse cuenta de que no lograba alterarme y que sus tácticas de manipulación no funcionaban, comenzó a golpearse la cabeza contra la pared. Me alarmé enormemente y corrí para evitar que continuara. Cuando intentó repetir la acción, comprendí que no podía manejar la situación por mi cuenta. Llamé a la policía y los siguientes 10 minutos fueron los más angustiantes de mi vida. Su comportamiento era completamente irracional y el recuerdo es demasiado doloroso incluso ahora. Expliqué la situación a los oficiales y expresé mi preocupación por su permanencia en la casa. Preguntaron si tenía familia cercana donde pudiera quedarse, y aunque respondí negativamente, ella mencionó que se quedaría con Mark, su amante. Esa solución me pareció aceptable en ese momento. Fue una noche extremadamente difícil, considerando que Oliver estaba en su habitación durante toda la confrontación y escuchó todo lo sucedido. A pesar de su madurez e inteligencia excepcionales para su edad, sigue siendo un niño y no debería haber presenciado semejante situación. Mantuve una larga conversación con él, durante la cual ambos derramamos muchas lágrimas. Me esforcé por mantener la equidad en mi trato hacia Pamela. Inicialmente pensé que lo peor había pasado. Inicié los trámites de divorcio en los días siguientes, y para mi sorpresa, Pamela se mostró cooperativa. Mis sentimientos al respecto eran contradictorios. Por un lado, me aliviaba que no estuviera complicando el proceso, pero por otro, me entristecía. Ni siquiera intentó luchar por nuestra relación. Aceptó el divorcio con una facilidad desconcertante, como si siempre lo hubiera deseado. No me quedó más remedio que aceptar la realidad. Desconocía que Pamela estaba dedicando cada momento disponible a difundir falsedades sobre mí y volcar a mis amigos en mi contra. Construyó una narrativa donde yo era el problema en el matrimonio, acusándome de agresiones repetidas y comportamiento controlador, presentando esto como la razón del deterioro matrimonial. Incluso alegó que la marca que se había hecho al golpearse contra la pared era resultado de que yo la había sujetado por el cuello y golpeado su rostro contra la pared. Difundió estas acusaciones sobre mí y las utilizó en los procedimientos legales. Mi reputación quedó destruida, mis amigos y círculo social completo se pusieron de su lado. Era fácil para ellos creer que un hombre podía ser abusivo. Me costaba comprender que ella pudiera llegar a tales extremos y conseguir que cada uno de mis amigos me diera la espalda. Su motivación me resultaba incomprensible, pero era evidente que buscaba venganza y no descansaría hasta haberme destruido por completo. En el acuerdo de custodia, basándose en sus alegaciones de que yo representaba una amenaza para ella y Oliver, solicitó la custodia total y el pago de manutención. A pesar de que Oliver expresó su deseo de pasar fines de semana alternos conmigo, el juez falló a favor de ella. Le otorgaron la custodia total, limitando mi acceso a visitas los fines de semana. También se me ordenó pagar una suma considerable en concepto de manutención infantil, aspecto que no me preocupaba tanto. Lo verdaderamente devastador era su intento de alejar a Oliver de mí. Era lo único que me quedaba. Mi matrimonio había terminado y mis amistades se habían desvanecido por sus acciones. Oliver era mi único anclaje a la felicidad y ella estaba determinada a arrebatármelo también. Intenté defender mi posición, pero las decisiones ya estaban tomadas. El consenso general era que yo representaba el problema y ella la víctima, y el veredicto reflejó esta perspectiva. En ese momento no pude percibir que estos acontecimientos eventualmente resultarían en mi favor. Lo único que podía experimentar era una profunda indignación.
La situación parecía carecer de sentido y la vida se tornaba insoportable. Oliver estaba profundamente decepcionado de su madre, y creo que cuando presenció hasta dónde podía llegar su comportamiento destructivo, perdió todo respeto por ella. 2 semanas después, me proporcionó información que lo cambiaría todo. Durante todo este tiempo no había indagado en profundidad sobre la identidad de su amante. Conocía su nombre y su lugar de trabajo, sabía que eran compañeros, y eso me parecía suficiente. Nunca intenté investigar más sobre él, pero mi perspicaz hijo, hastiado de las acciones de su madre y su amante, decidió tomar la iniciativa. 2 semanas después de la finalización del divorcio y el acuerdo de custodia, recibí un correo electrónico de Oliver. Contenía información que me impactó profundamente. El mensaje detallaba la identidad del amante y revelaba que estaba realizando esfuerzos considerables por mantener la relación en secreto, dado que las consecuencias de su exposición serían significativas tanto para él como para Pamela. Oliver me informó que Pamela había comunicado a todos en la oficina que ya estábamos separados y en proceso de divorcio, información que él había escuchado durante su estadía allí. Lo más revelador era que Mark resultó ser el hijo del propietario de la empresa. Si bien esto implicaba una posición privilegiada económicamente, también significaba que cualquier indiscreción se convertiría en un escándalo significativo dentro de la firma. Lo más asombroso y potencialmente devastador para ellos era que el padre de Mark desconocía por completo la existencia de la relación. Ciertamente ignoraba los detalles sobre el divorcio de Pamela o el caos que ella había generado. Esta información representaba una oportunidad que no podía desaprovechar. En circunstancias diferentes, quizás me habría limitado a procesar mi dolor en soledad y los habría dejado continuar con sus vidas, pero el daño causado a mi reputación durante el proceso de divorcio había destruido tanto mi integridad como mis relaciones sociales. Pamela había buscado aislarme de todos, incluyendo a mi hijo, así que ahora planeaba una respuesta proporcional. Aunque existía la posibilidad de que las cosas no salieran según lo planeado, a estas alturas sentía que no tenía nada más que perder. Mark y Pamela ya experimentaban dificultades en su relación, aunque Oliver desconocía los motivos específicos, y preferí mantenerlo al margen de la situación. Le expresé mi gratitud por su ayuda y le indiqué que no necesitaba involucrarse más. Lamento profundamente que se haya visto envuelto en esta situación. Es apenas un adolescente y no debería estar recopilando evidencia para ayudar a su padre agraviado a exponer a su madre. Nunca deseé esto para él, pero las circunstancias escaparon a mi control. Me esforcé por mantener la unidad familiar tanto como pude, pero la infidelidad hizo imposible la continuidad. Procedí a enviar un correo electrónico al padre de Mark, incluyendo todos los detalles de la relación extramatrimonial, las fotografías, las evidencias disponibles, y expresé mi disposición para mantener una conversación antes de tomar cualquier acción adicional. Esperaré algunos días por su respuesta, y si no la recibo, buscaré métodos alternativos para establecer contacto. No permitiré que esta situación quede sin consecuencias, especialmente para Pamela. Necesita experimentar las repercusiones de sus acciones. Debe comprender lo que significa enfrentar el rechazo social absoluto. Actualización 1. Finalmente recibí respuesta al correo electrónico enviado al padre de Mark. Por el tono excesivamente formal y protocolario, deduje que probablemente fue redactado por su equipo legal más que por él mismo. Inicialmente temí que mi búsqueda de justicia quedara sin respuesta. La comunicación solicitaba un encuentro en un establecimiento gastronómico cercano después de las 17 horas. Me invadía cierto escepticismo sobre la utilidad de esta reunión, temiendo que resultara infructuosa. El mensaje simplemente indicaba que el señor Anderson deseaba discutir el contenido de mi correo. Aunque una parte de mí se resistía a asistir, anticipando un resultado poco satisfactorio, me forcé a acudir, decisión que posteriormente agradecí, pues los acontecimientos estaban a punto de tomar un giro significativo. El inicio del encuentro estuvo marcado por una notable tensión, constituyendo probablemente una de las reuniones más peculiares de mi existencia. Sin embargo, gradualmente la conversación comenzó a fluir. Procedí a detallar exhaustivamente toda la información relacionada con la relación entre Pamela y Mark. Fui meticuloso al explicar cómo había descubierto la situación, aunque omití deliberadamente mencionar a Amanda, pues desconocía la postura del señor Anderson y no deseaba comprometerla por su intento de ayuda.
Él escuchó con atención, interrumpiendo ocasionalmente para solicitar aclaraciones. Su expresión se mantuvo imperturbable, haciendo imposible discernir sus pensamientos. Al concluir mi exposición, manifestó que se ocuparía de la situación. Expresé mi frustración y solicité claridad sobre si debía esperar acciones concretas o si el asunto quedaría sin resolución. Le comuniqué que aceptaría cualquier decisión, pero apreciaría la sinceridad para no alimentar falsas esperanzas de justicia. Mi esposa me había defraudado, el sistema judicial me había fallado, mis amistades me habían abandonado. Simplemente necesitaba saber si podía esperar alguna forma de resolución. El señor Anderson exhaló profundamente y expresó su comprensión hacia mi situación, asegurando que tomaría medidas respecto a Pamela y su hijo. Me informó sobre la existencia de una política estricta contra las relaciones entre empleados en su empresa y, dado que Pamela había transgredido esta normativa, enfrentaría serias consecuencias. Además, manifestó haber perdido toda confianza en Mark, expresando su hastío por tener que encubrir sus constantes indiscreciones. Cuando mencioné que, a pesar de mi antipatía personal, Pamela y Mark habían mantenido una relación durante 2 años, el señor Anderson compartió una revelación que provocó en mí una mezcla de risa y llanto. Mark mantenía un compromiso de 5 años con otra persona en una ciudad diferente, a quien visitaba regularmente. Todo el asunto con Pamela no era más que una aventura secundaria. Llevaba una existencia dual y el señor Anderson aseguró que protegería a la prometida de Mark, describiéndola como una persona excepcional que no merecía sufrir. Reiteró su compromiso de resolver la situación, asegurándome que, a diferencia de mi esposa, el sistema judicial y mis amistades, él no me defraudaría. El encuentro me proporcionó un considerable alivio y ahora aguardo con anticipación los acontecimientos venideros. La expectativa genera tanto ansiedad como una renovada energía. Mantengo esta situación en reserva de Oliver. Desconozco su reacción ante las acciones que he tomado con la información proporcionada. Como menor, no debería verse involucrado en estas complicaciones. Mantengo una apariencia de normalidad en nuestras conversaciones. Su evidente infelicidad y el rechazo constante de Pamela hacia mis sugerencias de terapia me preocupan profundamente. Planeo verlo próximamente y considero la posibilidad de iniciar discretamente un proceso terapéutico, pues lo necesita. No deseo que pierda su optimismo debido al comportamiento inadecuado de su madre. Su juventud no debería verse empañada por estas circunstancias. Como padre, consideraría un fracaso no proteger su bienestar emocional. Actualización 2. Los acontecimientos se han precipitado de manera dramática y me encuentro presenciando las consecuencias. Pamela me contactó solicitando que me hiciera cargo de Oliver durante la semana, alegando dificultades laborales, y comprendí inmediatamente la situación. Accedí a cuidar de Oliver, y fue entonces cuando la situación se tornó reveladora. Transcurridos 3 días desde que Oliver estaba bajo mi cuidado, Pamela me contactó nuevamente, esta vez solicitando asistencia, informándome que había perdido su empleo y carecía de opciones de alojamiento. Al solicitar clarificación, me explicó sus circunstancias adversas y solicitó hospedaje temporal en mi residencia. Le recordé que debería haber considerado las consecuencias antes de realizar acusaciones falsas de violencia y maltrato. Entonces admitió que dichas acusaciones fueron realizadas bajo la influencia de Mark y expresó su arrepentimiento. Lo que Pamela ignoraba era que estaba registrando la conversación, buscando obtener una confesión documentada. Una vez conseguido mi objetivo, compartí la grabación con varios de nuestros conocidos en común, lo que desencadenó una serie de disculpas. Ya había comunicado a Pamela que no sería bienvenida en mi hogar. Aunque contactó a nuestras amistades, tengo entendido que ninguna le ofreció apoyo. Si su situación es tan precaria como indica, presumo que su relación con Mark ha concluido, aunque desconozco si esto se debe a la existencia de su prometida o a intervenciones del señor Anderson. Lo único evidente es que Pamela está experimentando un sufrimiento similar al que yo atravesé semanas atrás. La presencia renovada de Oliver ha mejorado significativamente la situación. Compartimos tiempo valioso y se le percibe más tranquilo en este entorno. Planeo consultar con mi representante legal sobre la modificación del acuerdo de custodia, considerando que Pamela carece actualmente de empleo y vivienda estable, lo que compromete su capacidad para el cuidado parental. Adicionalmente, la grabación obtenida podría favorecer mi solicitud de custodia completa. Aunque la certeza no es absoluta,
Persistiré en mis esfuerzos por recuperar la custodia de mi hijo. Actualización 3. Las restricciones legales limitan mi capacidad para compartir detalles, dado que los procedimientos continúan en curso. Oliver ha presentado una solicitud formal ante el tribunal expresando su deseo de residir conmigo, y el juez muestra una disposición más favorable hacia sus preferencias en esta ocasión. Mi representación legal ha establecido comunicación con el abogado de Pamela, advirtiendo sobre la existencia de la confesión grabada y nuestra disposición a presentarla ante el tribunal si fuera necesario. Pamela ha mostrado una actitud extraordinariamente cooperativa, quizás excesivamente, e intenta una reconciliación, aunque esa posibilidad está definitivamente descartada. Actualmente reside con una amistad, y eso constituye toda la información que poseo sobre su situación. Sus circunstancias actuales son consecuencia directa de sus acciones. Necesita experimentar las repercusiones y comprender que sus actos pueden tener un efecto boomerang. Se consideraba en una posición privilegiada con su divorcio, empleo y nueva relación. Irónicamente, bastaron algunas semanas para que todo se desmoronara. Tendrá tiempo suficiente para reflexionar sobre sus errores y lamentar cada decisión tomada. He cerrado definitivamente ese capítulo de mi vida.